Bai, arratsaldeon. Eskerrik asko jardunaldi akademiko honetara etortzeagatik. Gaur ostirala arratsaldez hemen aurkitzen gara psikoterapiaren inguruko liburu baten aurkezpena egiteko. Aurkeztuko dugun liburua hau da, Profundizando en el diván reichiano, egilea Xavier Serrano Hortelano. Eta izango dizuet, jakinaraziko dizuet nola egingo dugun gaurko jardunaldia. Lehenik eta behin, esan beharra dago, jardunaldi akademiko hau, nortasuna, balioespena eta tratamendu psikologiko sailaren lankidetzarekin egin dela. Eta, liburuaren aurkezpen maila honetan aurkitzen dira liburuaren egilea bera, Xavier Serrano, bere kolaboratzaile psikoterapeuta bat, Juan Antonio Larraza, gero hemen gure unibertsitatetik Joaquín de Paul eta Ángel González, eta ni ere, José Martín Amenábar. Buenas tardes. Os estaba comentando que os damos las gracias por asistir a este acto académico organizado en colaboración con el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Es un acto dedicado a la presentación de este libro que tenemos aquí, Profundizando en el diván reichiano, de Xavier Serrano. Y os presento, ahora en castellano, ya lo he hecho en euskera, a los participantes de esta mesa. El propio Xavier Serrano, aquí tenemos a mi izquierda a Juan Antonio Larraza, un colaborador suyo, psicoterapeuta de la Ester, Joaquín de Paul, y luego también tenemos a Ángel González, profesores de esta facultad, yo también. Y os explico brevemente, mi función es la de coordinador de mesa, y os voy a explicar brevemente cómo vamos a desarrollar o cómo vamos a proceder en esta presentación. En primer lugar, voy a dar la palabra, previa a la presentación de Xavier Serrano, le voy a dar la palabra para que él durante unos 20 minutos, media hora aproximadamente, hable de su última aportación en forma de libro y luego también de cuestiones relativas a la obra reichiana. Luego ya después de esa aportación suya pasaremos con los demás participantes de la mesa para que ellos puedan comentar cuestiones relativas al libro y también al pensamiento y la obra reichianas. Por mi parte, acerca del libro, tan solo quiero comentaros, me he fijado en el contenido, pero quiero llamar también la atención en el título, que dice Profundizando en el diván reichiano. Utiliza Javier el gerundio y me parece un término muy apropiado porque en su libro, en primer lugar habla de Reich, de los fundamentos de su pensamiento, de su obra, y luego ya va incorporando otras aportaciones que se han dado a partir de Reich. Y a partir de Reich hay muchas y fértiles aportaciones que todavía continúan realizándose, hay más caminos, son sendas prometedoras y por eso me parece muy pertinente el título, Profundizando. Entonces paso a presentar a Xavier Serrano. Él es psicólogo especialista en psicología clínica, sexólogo y psicoterapeuta caracteroanalítico, miembro de diversas asociaciones especializadas tanto europeas como internacionales. Se especializa en vegetoterapia caracteroanalítica en la Escuela Europea de Organoterapia, la SEOR, pionera en Europa en la estructuración y formación de la praxis clínica de Wilhelm Reich. Sus principales profesores fueron los neuropsiquiatras y psicoanalistas Piero Borrelli y Federico Navarro, ambos formados por Ola Ragnes, uno de los principales colaboradores de Wilhelm Reich, con quienes realiza un análisis personal individual y de grupo, supervisiones, etc. Es miembro titular, reconocido miembro titular en 1980 y trainer supervisor de vegetoterapia en 1987. Es cofundador y director de una de las principales escuelas de formación de psicoterapia y vegetoterapia
como es la Escuela Española de Terapia Reichiana, conocida como la ESTER, miembro también de la IFOC, que por sus siglas en inglés pues es la Federación Internacional de la Escuela Orgonómica. Sus más de 30 años de experiencia clínica los ha combinado con la docencia, tanto en el Estado español como en el resto de Europa y Latinoamérica, y con una intensa labor dentro de la prevención y la intervención psicosocial, praxis en equipo que define como ecología de sistemas humanos. Ha escrito multitud de artículos y varios libros, entre ellos La psicoterapia breve caracteroanalítica y el que presentamos hoy, Profundizando en el diván reichiano, ambos publicados por la editorial Biblioteca Nueva. Y bueno, pues entonces damos la palabra. Muchas gracias por venir. Javier, adelante. ¿Me permitís que baje de la tarima y me ponga un poco más ahí cerca? Y tengo que acercarme mucho el pene este flotante porque si no, no se oye. Entonces hay que... bueno, yo daros las gracias a todos y todas las presentes por estar un viernes por la tarde aquí en este espacio y por supuesto a José Luis, a José Martín Amenábar, a Quincho, que hace muchos años que no nos encontrábamos, hemos visto aquí de nuevo, y a Ángel, que no tenía el placer de conocerlo, y hemos estado comiendo juntos, compartiendo un ratito, que ya por ese rato ha valido la pena el viaje y todo lo que estamos haciendo aquí. Bueno, Juana, no digo nada porque nos conocemos de siempre, pero también gracias por estar ahí. Y bueno, yo voy a abrir un poco la tarde hablando un poco de lo que es el trabajo y el proyecto clínico de RAICH desde sus orígenes hasta la actualidad, pero en 20 minutitos, 25, pues bueno, pues imaginaros, ¿no?, qué podemos decir. Pero alguna cosa que sirva pues para dejar claro que es un pensamiento y una práctica que está viva, porque la estamos realizando y que no se conoce en muchos espacios, posiblemente porque es demasiado viva. Y al ser demasiado viva, pues mucho movimiento siempre molesta a las instituciones burocráticas que se caracterizan por la estabilidad, la quietud, el estatismo y el monoteísmo. Entonces, pues está bien que en una universidad se pueda hablar de esto porque no es nada fácil ni nada corriente. De hecho, ¿por qué Reich fue un maldito? Pues porque precisamente se plantea algo que sigue siendo actual y vigente en los momentos que vivimos, porque recuerda, desde la psicología profunda, recuerda que por muchos cambios políticos que se lleven adelante, por muchos cambios sociales que se puedan realizar a nivel institucional, mientras no cambiemos a la par, la cultura, y la cultura cotidiana y de la vida cotidiana significa las relaciones humanas, significa las formas de vivir, las relaciones entre los padres y los hijos, las formas de crianza, las formas de educación, no va a cambiar nada de forma radical. Van a cambiar las formas, pero van a seguir manteniéndose los monoteísmos, los dominios, los poderes absolutos, y lo estamos viendo de nuevo actualmente. ¿Por qué? Porque el momento en que el miedo como fantasma que recorre Europa y el mundo, en su momento fue otro tipo de fantasma cuando Marx vivía, ahora es el miedo, pues en una sociedad que seguramente pretendía el bienestar, pues se ve atenazada, amenazada, y la paranoia, como sabéis, es lo que más contrae y lo que más regrede a la gente. Entonces, bueno, estamos viviendo este momento. Yo creo que la psicología profunda y particularmente el análisis que hace Reich y por lo tanto el análisis del carácter es una herramienta que los profesionales de la salud deberíamos utilizar más para dar a entender, para poder ayudar a entender lo que nos está pasando y lo que nos pasa día a día. Por lo tanto, por eso digo que sigue siendo vigente. Y Reich fue precisamente, ya digo, maldito por eso, porque hizo ver una herramienta, mostró una herramienta que podía desestabilizar realmente los principios de un sistema social, como el que vivió Reich y como el que estamos viviendo. Entonces, él planteó claramente, es la represión sexual, significa la represión de los afectos, la represión del ritmo natural, del instinto, de lo natural del ser humano, esa represión que se vive desde antes de nacer, lo que va
ocasionando la organización estructural acorazada de las personas que nos embrutece, nos coloca en una situación de mecanicismo, de frialdad, de hostilidad, de destructividad contenida y, por lo tanto, de mantenimiento de un sistema que nos permite sobrevivir. Y nos coloca a dos niveles, o bien sometidos o bien sometiendo. Y no hay más, porque nuestro carácter en el fondo no nos permite mucho más. Erich Fromm, sabéis que sacó después un libro, discípulo de Reich, que se llamó El miedo a la libertad, que precisamente plantea un poco también esto, ¿no? Cómo tenemos miedo a podernos sentir en unas dinámicas que no son las habituales, porque nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra percepción, nuestro psiquismo, nuestro inconsciente no nos lo permite. Entonces Reich, sabéis que Wilhelm Reich surge, el psicoanalista que aportó muchas cosas al mundo psicoanalítico. Estamos hablando del Berlín de los años del Viena de los años 30 y Berlín de los años 30 y pico. Y bueno, pues fue uno de los discípulos preferidos, entre comillas, de Freud y más consecuentes con la obra de Freud, desde el punto de vista mío y de otros autores, ¿no? Consecuente porque llevó a las últimas consecuencias algunos de los principios fundamentales del psicoanálisis y de Freud. Uno de ellos es precisamente este que comento, ¿no? La idea de que lo que se reprime queda en el cuerpo y queda en el cuerpo y va constituyendo una arquitectura que según sea ese tipo de educación, ese tipo de relación, será una arquitectura plástica, una arquitectura flexible, una arquitectura viva, o será una arquitectura estática y apagada, gris y mortecina. Entonces, esa consecuencia del adulto, que es esa arquitectura realizada a lo largo de los años, es lo que constituye no solamente un inconsciente organizado en forma de armadura caracterial y muscular, sino también una percepción de la realidad que, por mucho que cognitivamente nosotros podamos intentar cambiar cosas por técnicas de aprendizaje, por modelos ideológicos, nuestras tendencias van a seguir siendo unas porque están arraigadas en lo más profundo de nuestro ser y estamos siempre, al menos en constante lucha entre lo que queremos y lo que podemos, entre lo que nos gustaría y lo que realmente luego hacemos. Y eso ya es un drama existencial que vivimos los que al menos intentamos tener desde la razón y lo cognitivo ciertos modelos ideológicos diferentes o cuestionar ciertas cosas, cuando ni siquiera existe esa posibilidad, pues evidentemente existe la nulidad, la negación, la falta de pensamiento crítico y la adaptación al sistema de una forma mucho más vejada y alienada. Entonces, este discurso de la psicología no es corriente, no es habitual y, bueno, parece ser que no ha sido muy bien visto y no se conoce. Que no se conozca no significa que no exista. Existe en cuanto que muchos profesionales de la salud, desgraciadamente no tantos como quizás a mí personalmente me gustaría, o a mucha gente también, estamos trabajando en ello y hemos estado trabajando pues muchos años ya. Somos testigos vivos de una profesión y de sus frutos, tanto de sus realidades positivas y favorables como de sus errores. Y precisamente en este libro, igual que en general en mis escritos, yo intento partir siempre del reconocimiento del error. Los errores también nos enseñan y en nuestra práctica clínica hemos cometido errores. Yo también he cometido errores. La diferencia entre a lo mejor otros colegas, otros profesionales, es que he intentado aprender de ellos y eso me lo enseñó Federico Navarro ya desde siempre, el intentar aprender de ellos, porque a su vez Federico lo escuchó de Ragner y Ragner de Reich. Reich, los seminarios psicoanalíticos que hacía, era a partir de los casos que no funcionaban. De esos casos eran sobre los que se trabajaba y se hablaba. Y falta mucho sobre ese tema, es decir, sobre lo que no sale bien. Estamos en un momento en el que estamos viendo la consecuencia de muchos años de ilusión, de pensar que todo estaba bien y que todo podía estar bien, acompañado de un movimiento de psicología positiva en el que la New Age todo estaba bien, o el conductismo que te decía que con muy poco podía estar bien. Unas cuantas aprendizajes
pues se soluciona y se está bien. Se está bien, ¿qué significa estar bien? ¿Y qué significa el poder mantenerse en unas determinadas condiciones? Eso no se plantea. Pero desde ahí, pues el todo está bien, ¿qué significa? No está bien, porque las cosas no están bien, las cosas están como están. Hay un punto de realidad y una realidad, y desde ahí se aprende. Y en el trabajo clínico ocurre eso. Hay muchas veces que no, pocas veces, mejor dicho, contrastamos realidades. Pocas veces entramos, como decíamos en la comida, en el diván de los profesionales, en las consultas de los profesionales, para poder ver qué es lo que pasa ahí y para poder aprender de lo que está ocurriendo ahí y poder contrastarlo. Entonces, las personas que estudiáis psicología os encontráis con unos textos que leéis, con unas cosas que os dicen, pero muchas veces esas cosas están desligadas de la práctica clínica cotidiana. Y yo creo que lo interesante es poder encontrarnos con esa práctica real, ¿eh? Y la práctica clínica nos está mostrando a su vez la realidad social. Es decir, a través de las personas que van a consulta, pues estamos viendo la realidad social. ¿Por qué? Porque esas personas, como todos y todas, hemos vivido una cultura determinada, una educación determinada, y está reflejando con sus caracteres, con sus conductas, incluso con sus patologías, está reflejando los límites, las patologías de esa sociedad. Somos consecuencia de unas dinámicas sociales, y si no vemos la interacción que hay entre estas cosas, estamos teniendo un punto ciego, un fallo que nos va a hacer que siempre va a estar carente una pieza del engranaje que nos puede permitir hacer entender la realidad completamente. Eso es lo que aporta Rice y eso es lo que nosotros vemos en nuestra práctica todos los días también. Por eso la intervención preventiva y psicosocial para nosotros forma parte de nuestro trabajo. El clínico, el profesional de la salud, no se puede quedar en su consulta esperando que le salgan telarañas y siendo momia a lo largo de sus años, sino que si vemos las causas de lo que está ocurriendo, si tenemos un mínimo de vitalidad y de sentido de compromiso, tendremos que salir a la calle, tendremos que comentarlo a la gente, divulgarlo, decirlo, hablarlo, para que pueda prevenirse. Porque si conocemos causas y no las decimos, es como aquel, ¿no?, que está manteniendo también las cosas. Entonces, ¿qué mejor que en un espacio como este hacer ver a las personas y a los estudiantes que el profesional de la salud en general o es un agente a favor y pagado por el sistema dominante, lo digo así en términos muy militantes, pero es verdad, o puede ser un agente social de cambio. Y depende cómo nos lo planteemos, nuestro oficio va a ser una cosa u otra. La psicología no es neutral, como no es neutral ninguna ciencia y no es neutral ninguna práctica profesional. O estamos a favor de o cuestionamos y por lo tanto nos colocamos a favor de la alternativa, a favor del cambio. Y para eso nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos con nuestros pacientes, nuestra forma de plantear al público, a los medios de comunicación, a los políticos, lo que conocemos en esos divanes. Y por lo tanto, hacer ver cómo la patología social está introduciéndose en nuestras mentes desde nuestra infancia, a través de sistemas de relación, a través de formas de educación, es fundamental, porque si no, no cambian las cosas, se repiten. Bueno, pues esto es lo que a nivel de posición profesional Rice pretende y pretendemos y trabajamos los que trabajamos en esa línea. Concretamente, Rice desde el psicoanálisis desarrolla algo que denominó vegetoterapia caracteroanalítica. Normalmente siempre asocia esto a los vegetales, ¿no? Parece que hayamos descubierto una dieta vegetariana nueva y, bueno, es normal, porque los términos a veces engañan. Pero vegetoterapia sabéis que viene del término sistema nervioso vegetativo, que es similar al sistema nervioso autónomo y que precisamente, de ahí el término de autónomo o de vegetativo, es el sistema visceral, ¿eh? El sistema que funciona o que permite el funcionamiento de los órganos vitales y también de los procesos emocionales, de todo lo que es involuntario. Claro, como involuntario significa que el origen y el desarrollo está en un momento educativo en donde la voluntad todavía no es primordial. Por lo tanto, ese sistema autónomo está funcionando y permitiendo los procesos vitales antes de incluso que funcionen el sistema nervioso central
a tutti ple. De ahí que es mucho más accesible a la influencia de lo primitivo. De ahí que desde la neurociencia actual se esté descubriendo muchas cosas que Reich ya dijo en relación a este tema, y es de que precisamente porque el ser humano, mamífero humano, es muy vulnerable en los primeros años, esos primeros años van a ser los que van a marcar ¿qué? Una predisposición a un sistema nervioso vegetativo, un sistema nervioso autónomo, más o menos organizado de una manera flexible o más o menos organizado de una manera contráctil, con una tendencia a un predominio del simpático, en función de la represión que se viva de los afectos, de los instintos y del tipo de educación que se lleve. Entonces, claro, si hay un predominio u otro de ese sistema nervioso vital, vegetativo, autónomo, toda la función psicosomática va a estar predispuesta en una dirección u en otra. Y de ahí las patologías, repito, llamadas psicosomáticas o somatizaciones, tienen en gran medida orígenes primitivos y tienen orígenes, y ahí es donde se ve la conexión entre esa educación, esa represión y la patología, no por una cuestión puramente cognitiva o por una cuestión de cambio de moldes racionales, sino porque hay una base biológica, hay una base neurovegetativa que está haciéndonos entender gran parte de las patologías psíquicas y psicosomáticas. Esa es la aportación que hace Reich al psicoanálisis. Reich explica cómo el inconsciente tiene una base somática, cómo el inconsciente tiene una base científica, empírica, corporal, que es, repito, lo que en algunas ramas, en algunos aspectos de la neurociencia estamos viendo actualmente con todo el tema del apego y todas esas teorías que están hablando de este mismo tema. Entonces, desde ahí, Reich de la necesidad también de modificar algunas de sus herramientas técnicas. No voy a pararme aquí a hablar de la historia, de cómo surge, que es apasionante, cómo surge el descubrimiento de esa corporalización del inconsciente, que por cierto, momento de publicidad, en el último número de la revista Mente Sana, que la tenéis en los kioscos, hay un artículo que hablo de esto, de ese momento histórico en el que Reich descubre, por así decir, el paso de la corporalización del inconsciente. Entonces, no podemos, pero sí, daros cuenta de que es coherente, que si nosotros estamos viendo un funcionamiento determinado de la salud y la enfermedad, eso nos lleva a dirigir la terapéutica en una dirección diferente a la que los moldes ortodoxos psicoanalíticos llevaban. Y siguiendo la línea de Ferenczi, dando Ferenczi, Reich empieza a tener un método más activo, una posición donde cambia el setting, cambia el encuadre, el terapeuta se coloca en otra posición, se empieza a tomar en consideración la posibilidad de que el análisis no sea solo de lo que se dice, sino también del cómo el sujeto está, del cómo se sienta, del cómo se tumba, del cómo habla, del cómo se gesticula, de las reacciones involuntarias ante ciertas indicaciones del terapeuta, ciertos señalamientos, la respiración. Entonces, este cúmulo de situaciones empieza a permitirnos que el terapeuta contemple al sujeto no ya como un lenguaje, como diría Lacan solamente, como un discurso organizado por el lenguaje, sino como un cuerpo arquitectónicamente organizado por una represión y por unas consecuencias y unas dinámicas sociales. El cuerpo incluye ese lenguaje, el cuerpo incluye lo cognitivo. Empieza a no haber separación real entre lo cognitivo y lo corporal. ¿A través de qué? A través del término carácter. De ahí Reich empieza a hablar de carácter como esa integración psicosomática. El carácter significa la cronicidad de nuestras conductas, y la conducta no solamente lo que yo hago está apoyado y mantenido en una base fisiológica en nuestro sistema neurovegetativo. Si yo tiendo a respirar de una manera, hablaré de una forma. Si hablo de una forma, estaré más en lo social o menos, porque seré más o menos tímido. Puntos suspensivos. Es decir, lo corporal marca y condiciona la conducta, y a su vez esa conducta hace que nuestro cuerpo tenga un reprinting. Entonces, ese neurocircuito entre el cuerpo y la conducta, Reich lo define carácter. Ese término pasa a ser el término psicosomático por antonomasia. Por eso yo ya no hablo, hay un momento en el que empiezan a utilizar el término de terapia psicocorporal o de psicoterapias corporales, sino que hablo de psicoterapia caracteroanalítica, siguiendo la tradición histórica de Reich y permitiéndome introducir coherentemente ese término. Ya no hay separación entre el cuerpo y la psique, porque hay un término que lo está mostrando, que el carácter. Bueno, pues ese análisis del carácter, esa psicoterapia caracteroanalítica,
va progresando y va evolucionando en los años, no muere con Reich, no muere en el trabajo que Reich hace en Europa, y sabéis que Reich tuvo que emigrar, como tantos otros, por la situación nazi, por la contienda nazi, la defenestración que se vivió en Europa. Y en Estados Unidos, pues bueno, no tuvo mucho tiempo de trabajar y de evolucionar porque murió relativamente joven, murió con 60 años y quedó mucho por hacer. Y entre eso mucho por hacer, dejó muy abierto su paradigma clínico. También el preventivo y el de investigación biofísica, muchos paradigmas que él abrió y que actualmente en el llamado nuevo paradigma de la ecología global tendría mucha cabida, como escribió uno de sus teóricos, Friedrich Capra, físico californiano. Si Reich hubiera escrito con un lenguaje más sistémico, sería uno de los autores vanguardistas del momento. Como Reich no utilizó un lenguaje muy propio, bastante críptico a veces, pues no lo ha sido tan conocido, aparte de por todos los componentes psicosociales que he manifestado, ¿no? Entonces, desde ahí, esa evolución ha permitido ¿qué? Ha permitido que podamos encontrarnos hoy en día con unas aplicaciones de esa psicoterapia. Esa psicoterapia de carácter analítica, a partir del trabajo de autores como Federico Navarro, un neuropsiquiatra italiano que se formó con Ragnes, discípulo de Reich, corriente europea, muy vinculado al psicoanálisis, muy vinculado a los movimientos sociales de izquierda, pues él aplicó una clave fundamental al trabajo de Reich, que fue la posibilidad de sistematizar esa intervención clínica que Reich había dejado bastante abierta, bastante sin organizar. De ahí que a partir de la muerte de Reich empezaron a surgir movimientos, terapias, dentro de esta línea de Reich, que empezaron a definirse como bioenergética, terapias psicocorporales, biosíntesis, Rolfing, un montón de terapias actualmente se siguen trabajando, que surgen todas ellas de la matriz de Wilhelm Reich y que desde su punto de vista utilizan aspectos focales de Reich. Bueno, pues también hay un desarrollo progresivo en la línea ortodoxa, la línea de carácter analítica, que, repito, había que evolucionar porque Reich la deja abierta. No es como Freud u otros autores que su paradigma se convirtió en un modelo teórico que sigue desarrollándose con unas líneas muy concretas. Reich no, Reich dejó abierta muchas cosas. Reich dejó sin desarrollar un diagnóstico claro, una aplicación de su trabajo a niveles psicopatológicos claro, un trabajo en grupo, por ejemplo, que fue algo que posteriormente empezó a realizarse en otras terapias, él tampoco lo utilizó porque murió precisamente en la época aquella en la que empezaba todo esto. Y bueno, esas líneas son las que hemos ido continuando algunos y algunas de nosotros, ya digo, desde la incorporación de Federico Navarro, que realiza una sistemática que permite saber cómo utilizar ciertas herramientas corporales dentro de un setting clínico y analítico. El trabajo, es decir, la intervención de herramientas corporales es algo muy delicado. El trabajar con el carácter es algo muy delicado. Y Reich lo dijo, y Freud se lo dijo a Reich. Era una vía delicada, ¿por qué? Porque rompe defensas que están ancladas en el sujeto de manera muy primitiva. No es un trabajo superficial, no es un trabajo periférico sobre defensas. Es un trabajo que trabaja sobre la raíz y por lo tanto es muy delicado. Ese trabajo delicado exige un setting determinado, un encuadre determinado, que no es propicio a las terapias o a las necesidades que la gente tiene a nivel social porque desgraciadamente exige un tiempo, una profundidad. Por eso el término de profundizando, aparte de por lo que has comentado tú, tiene esa paradoja de profundizando porque el diván reichiano exige una terapia profunda. Entonces profundizamos sobre lo profundo. Profunda en el sentido en que no es una intervención sencilla y por lo tanto no se puede resolver en 4 días. La vegetoterapia caracteranalítica es una psicoterapia profunda que tiene objetivos de cambio estructural importantes y que desde ahí nos permite ahondar en la psicología profunda, nos permite ir a las raíces de muchas situaciones, aprender mucho, pero es algo delicado y algo que cuesta tiempo y cuesta dinero, porque no lo paga nadie, nada más que la persona que quiere hacerlo. Entonces eso ya es un hándicap, que lo ha sido siempre, y desde ahí muchas personas no han podido beneficiarse de esa posibilidad de hacer una psicoterapia de estas características.
Pero también desde ahí nosotros hemos sabido dar una alternativa porque hemos trabajado, hemos investigado y hemos podido organizar una sistemática que permita aplicar la matriz clínica de la vegetoterapia al campo focal, al campo breve, al campo psicosocial, que definí en su momento como psicoterapia breve caracteroanalítica. Recoge los fundamentos de la vegetoterapia, las bases teóricas de la vegetoterapia, algunas herramientas de la vegetoterapia, pero las aplica de una forma propia, en cuanto que los objetivos son más superficiales, son más focalizados y por lo tanto el tipo de trabajo cambia completamente, pero es una alternativa que yo intento demostrar en mi libro anterior que es eficaz, como lo vemos en nuestra práctica, que en 20 sesiones, 18 y 20 sesiones puede haber cambios muy importantes y es una alternativa tanto a la psicofarmacología actual como a los métodos o técnicas conductuales o cognitivo-conductuales, que es la alternativa que tenemos a nivel de seguridad social y de muchas terapias focales, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta línea también hemos visto la importancia de la intervención preventiva y de cómo se pueden cambiar cosas que pueden llegar a ser patologías con intervenciones en sistemas familiares, en sistemas educativos, con técnicas y formas muy sencillas. Separar y diferenciar lo que es el encuadre preventivo y psicosocial de lo que es el encuadre clínico ha sido otra de las aportaciones importantes que hemos ido realizando, y la entrada del grupo, el grupo como elemento social en la clínica. La clínica no puede ser solo individual porque, repito, estamos viviendo conflictos y problemáticas sociales permanentemente. El grupo, usado como herramienta dentro de la terapia individual, ha sido otra línea de investigación y de trabajo. Y todo esto es como actualmente trabajamos y nos movemos los profesionales que hemos seguido la línea de Reich, que hemos seguido trabajando con la vegetoterapia caracteroanalítica y que hemos aplicado algunas de estas cosas a otros campos, incluso el campo de la pareja, la terapia de pareja. Una línea de investigación muy interesante con herramientas psicocorporales, emocionales y cuestionadoras. Pues, repito, todo esto es lo que he intentado reflejar en este libro y sobre lo que vamos a hablar ahora. Muchas gracias. Bien, gracias, Javier. Gracias por esta exposición tan interesante acerca de las propuestas sobre las cuales actualmente se están trabajando. Creo que habrán quedado muchos interrogantes, muchas inquietudes, ganas de preguntarle a Javier directamente, y vais a tener esa oportunidad un poco más adelante, después de que intervengan los otros compañeros de la mesa. Además de lo que realmente se trata es de poder propiciar un debate, un diálogo, un intercambio de opiniones entre todos nosotros. Pues bien, a continuación voy a presentar a Juan Antonio Larraza, que tengo aquí a mi izquierda. Él es psicólogo especialista en psicología clínica, psicoterapia reichiano, trainer en vegetoterapia caracteroanalítica, trainer en PBC, psicoterapia breve caracteroanalítica, especialista en psicoterapia de grupos, profesor en los cursos de formación de la ESTER, la Escuela Española de Terapia Reichiana, nacionales e internacionales, miembro de la ESTER, ya he dicho que es la Escuela Española de Terapia Reichiana, y ejerce su actividad en San Sebastián y Pamplona. Gracias, adelante. Bueno, buenas tardes. Yo quería comentar básicamente dos cosas, dos elementos del libro. Yo tengo la suerte... ¿Se oye así? No. Mejor más cerca. Hace bromas del pene flotante. Bueno, decía, yo tengo la suerte de conocer a Javier hace muchos años, hace como 30 años, al igual que algunos compañeros que están aquí sentados, y eso me ha dado la posibilidad de ser un testigo. Es que me oigo mucho, se me retumba. Digamos que eso me hace ser... ¿Cómo? Sabes que me oigo yo y me despisto. Decía que como lo conozco hace 30 años, pues yo he sido un testigo excepcional, un poquito de este libro, de la concepción de este libro, del periodo de gestación, que ha sido un periodo muy largo. Yo recuerdo a Javier escribiendo este libro hace 15 años,
y hace 15 años ya tenía casi el libro terminado. Y bueno, y por fin, pues hemos asistido al alumbramiento, ¿no? Por fin ese libro ha salido. Y ese elemento de testigo de excepción me lleva a hablar sobre todo de dos cosas. Uno, si le echáis un vistazo al libro, veréis que hay una bibliografía muy amplia. Y esa bibliografía implica que Javier Serrano se ha leído todos esos libros, pero no solo se los ha leído, sino que mucho del trabajo que nosotros estamos desarrollando hoy en día y que Javier describe en el libro, mucho de ese trabajo tiene que ver con todos esos autores que están ahí, detallados. Por lo tanto, la vegetoterapia, además de tener un modelo propio, como Javier dice, una identidad propia y un origen muy marcado, viene desde Reich, pero ha bebido de muchas fuentes, de otras muchas fuentes. Por ejemplo, un modelo, luego hablaré de otro elemento que quiero remarcar, que es el diagnóstico. Hay un modelo en diagnóstico que es el modelo borderline, la estructura borderline. Este es un modelo nuevo que muchos autores están hablando de él. Bien, este modelo nosotros lo hacemos también nuestro, de alguna manera recogemos información de otras personas que tienen todo un saber, toda una experiencia y todo un valor interesante. Pero le vamos a dar, o Javier le ha dado, una manera muy concreta de trabajar. Entonces, simplemente remarcar esto, que pienso que este es un libro que tiene unas fuentes muy importantes, que está muy documentado y que toda esa información, de alguna manera, nos estamos aprovechando de ella. Y Javier lo refleja ahí en el libro. Luego otro elemento que quiero comentar, que estaba ahora citando, es una aportación que también debemos a Javier Serrano, y es lo que él llama el diagnóstico inicial diferencial estructural. No sé si sabéis, en psicología normalmente llega el paciente y viene con un síntoma, viene con un problema, viene con algo que le hace sufrir. Y normalmente toda la sistemática va encaminada a que ese síntoma, que eso que le hace sufrir a la persona, lógicamente remita, lógicamente desaparezca. Para eso viene y para eso nos paga. Pero a nosotros nos interesa entender el sentido del síntoma, el sentido de eso que le hace sufrir a esa persona. Y ahí Xavier introduce, y en eso es pionero, introduce el concepto del diagnóstico, del DIDE, como él describe ahí muy bien en el libro. Y esto pienso que es una aportación muy importante porque nos permite entender muchas cosas. Nos permite entender, por ejemplo, el porqué de ese síntoma que trae ese paciente. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué función cumple? ¿Por qué ese síntoma y no otro? Eso nos va a ayudar dentro del... Él describe 3 grandes categorías. A la hora de hacer un diagnóstico nosotros establecemos esas 3 grandes categorías de las que habla Javier, que son la estructura psicótica, la estructura borderline y la estructura neurótica. Y va a ser muy diferente un síntoma, aunque sea el mismo, un dolor de cabeza. Imaginaos, os viene alguien con un dolor crónico de cabeza. La manera de tratarlo, la manera de abordarlo, va a ser muy diferente en función de que esa persona la encuadremos en una estructura u otra. Es muy distinto, es muy diferente. No tiene nada que ver lo que vamos a hacer con uno o con otra persona. Y en principio, todos llegan, partamos de la base que vienen con un dolor de cabeza. Sin embargo, vamos a trabajar de una manera muy diferente. ¿Esto qué significa? Significa que la vegetoterapia va a ser una terapia a la carta. A la carta significa que vamos a amoldar el trabajo
a la persona que tenemos delante. Por lo tanto, cuando nos llega el paciente, lo primero que vamos a hacer es ver con quién estamos. Lógicamente vamos a escuchar, vamos a ver qué le pasa, vamos a ver qué le hace sufrir, pero también vamos a intentar entender delante de quién estamos. Cómo está esta persona en el mundo, cómo siente, cómo percibe, cómo se maneja, cómo se relaciona, cómo se mueve en su entorno social. Es decir, vamos a recoger mucha información que luego nos va a dar muchas pistas de con quién estamos. Y toda esa información nos va a ayudar a entender, a colocar. Pues ahí, hipotéticamente, nosotros siempre hablamos de una hipótesis diagnóstica. La vamos a colocar en una de esas tres estructuras y a partir de ahí planificamos. Y esto yo creo que es algo que nos caracteriza a nosotros, a las personas que trabajamos con este modelo. A diferencia de otras escuelas, de otras tendencias, esta manera de hacer un diagnóstico no la tienen. O sea, se hace un trabajo muy sintomático. Entonces, yo pienso que, aunque luego no trabajen con este modelo, simplemente entender la manera de diagnosticar que tenemos sería muy válida para cualquier marco teórico. Pienso que es una aportación fundamental y que podría abrir muchas pistas a cualquier persona que quiera trabajar en clínica. Y ya por último, algo que ya ha comentado Javier, pienso que es importante también una aportación que él hace, y ya lo ha citado, decía, el trabajo con el grupo. Antes, hace un momentito, Javier comentaba que a la consulta nos llega lo que hay en el mundo, lo que hay en la sociedad, y la patología va cambiando en función de cómo está el mundo y de cómo está la sociedad. El ser humano, esa persona que es sufriente, que llega, viene marcado por esta realidad actual. Esto lo comento porque es muy importante para nosotros también el trabajo en grupo. De alguna manera, aquí estamos hablando del trabajo individual y todos pensamos en el diván, en la persona tumbada en un diván. Pero un complemento fundamental para el trabajo individual es el trabajo en grupo. Y esa también es una aportación importante que ya Javier describe en el libro. De alguna manera, el trabajo en grupo va a ser recrear ese microcosmos o ese macrocosmos social, recrearlo en un espacio terapéutico. Porque no es entendible un trabajo clínico solo con el trabajo individual. El trabajo de grupo va a ser fundamental, porque si no va a haber muchos elementos que van a quedar, muchos elementos ciegos. Por lo tanto, el trabajo en grupo es algo del que también Javier nos habla en el libro y creo que hoy, más que nunca, es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, yo no voy a extenderme más, pienso que estas eran las ideas más importantes y bueno, y ahora todavía hay más personas para hablar. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Bien, a continuación voy a presentar, para darle la palabra, a Joaquín de Paul. Él es profesor del Departamento de Psicología Social de nuestra universidad. Es profesor desde 1983. Su primera docencia fue la asignatura de psicopatología desde el 83 al 95 y a partir de entonces su docencia se ha centrado en el ámbito de la intervención psicosocial. Casi toda su investigación se ha centrado en temas relacionados con la protección infantil, estudios etiológicos de la agresión física intrafamiliar, de la negligencia parental, etcétera.
y también estudios sobre el desarrollo y evaluación de programas de tratamiento y prevención para familias y menores. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Cuando me invitaron a esta mesa, la verdad es que no sabía muy bien exactamente qué es lo que podía aportar yo en este rato, en este que estamos aquí, y así se lo planteé a José Martín. Sí, José Martín. Y bueno, la verdad es que le comenté que, claro, primero porque me llamó porque yo sí tengo algo que ver con esto de lo reichiano y formaba parte de mi historia personal y le comenté un poco mi historia personal y me parecía que quizás con eso podía ser suficiente. Es decir, yo no tengo en este momento ninguna intención, ni conocimiento, ni capacidad para profundizar en este libro, ni comentar, ni discutir cosas, pues no me he dedicado a la clínica, como bien has dicho, aunque fue algo que lo tanteé en su momento, ¿no? Pero bueno, en realidad porque estoy aquí y miraba un poco repasaba mi historia personal y en realidad yo le conozco a Wilhelm Reich, creo que a la vez que a Ángel González, o un poquito, igual no sé si antes o después, porque nuestro común profesor y amigo Félix López fue el que lo introdujo en nuestra formación. Estoy hablando del año 75 aproximadamente. Aproximadamente no, el año 75 en la Universidad de Salamanca, en la Pontificia de Salamanca, cuando Félix López, que creo que fue probablemente de las primeras personas que introdujo la figura de Reich en España, nos convencía de que era interesante leer las obras de Reich, que poco se explicaban ya entonces en la facultad, porque se explicaba Freud y más Freud y solo Freud prácticamente, alguna cosa más, ¿no? Y conocimos a Reich en el año 70, a Wilhelm Reich en el año 75, o sea, hace ya una porrada de tiempo, ¿no? Y teníamos en nuestras manos, creo que lo comentaré, algunos libros que conseguíamos fotocopiar, pero eso lo dejo a él porque sé que lo hemos hablado entre ellos, piratear por ahí de una manera extraña. Y bueno, conocimos su obra, etcétera. Yo personalmente luego ya acabé mis estudios y me dediqué a otras cosas, pero volví allá por los 80. Esto me permite contar un poco cuál es mi historia, no sé si le interesará a nadie, pero es lo único que yo se me ocurre decirles, ¿no? Trataré de introducir en esa historia personal cuál es la parte de Reich que a mí más me enganchó y que probablemente ha marcado una parte importantísima de mi vida profesional, allá por los años 80 empecé a retomar empecé a estudiar en serio otra vez. Es decir, que yo creo que es la única, cuando más en serio he estudiado fue entonces. No cuando estaba en la carrera, sino cuando voluntariamente y porque sí, porque me dio la gana, empecé a retomar en serio todas las cosas de las cuales se me había tenido que examinar, ¿no? Y empecé a coger a todo Freud otra vez y de ahí entendí que el primer Freud, el Freud de la angustia, es el que engancha a Reich, ¿no? Es el primero, ¿no? Y de ahí yo me tiré directamente a Wilhelm Reich a seguir la estela. Y la verdad es que yo creo que de los libros que tengo en mi casa más antiguos y más subrayados y subrayados es precisamente el análisis del carácter. Yo creo que es un libro que yo no sé cuántas veces lo leería, ¿no? Pero era una cosa que me entusiasmaba. Y creo que no lo ha podido explicar mejor Javier cuando veías claro que ahí estaba la unidad psicosomática, o sea, que ahí él estaba enganchando algo muy importante, ¿no? Y yo creo que ese libro es de una riqueza y sigue siendo probablemente una riqueza extraordinaria, aunque probablemente se ha quedado ahí, desgraciadamente desconocido o abandonado Wilhelm Reich, ¿no? Pero ¿qué ocurre con aquellos momentos? Yo fui trabajando en esa línea. Entonces fue cuando empecé y conocí a Javier, porque yo me iba a Valencia a hacer mi formación y mi terapia, claro, durante no sé si un año y pico, no sé cuánto tiempo fue, no recuerdo ya muy bien, porque, como bien le decía, pasaba unos tragos horrorosos en el tren yendo y viniendo, 10 horas de tren allí, volver y 3 o 4 días allí y venir. Eso fue por los años 83 aproximadamente, cuando yo estoy haciendo mi formación clínica y vislumbrando una posibilidad de ejercicio profesional. Pero ¿qué ocurre? Que entro en la universidad y la vida me lleva por este camino académico y abandono ese terreno. Pero hay una parte de Wilhelm Reich, hay una parte de la obra que fue la que a mí más me impactó. Y es la última parte de las obras de Reich, la parte de la profilaxis, la parte en la que él habla de los niños del futuro.
y él dice que solo podrá afrontarse y solo podrán hacerse cambios potentes de tipo psicosocial si conseguimos modificar la forma en la que los niños y las niñas nacen y se desarrollan y trabajan en ese terreno de la prevención primaria. Y aquello fue lo que más me obsesionó de Wilhelm Reich. Y no es que dejara las demás cosas de lado, pero por ahí enganché. Y por ahí recuerdo que al final el mundo académico nos lleva a tener que hacer investigación empírica y a tener que demostrar tu calidad como investigador si quieres sobrevivir en este contexto académico, ¿no? Y volví a hablar con Félix López, mi director de tesis, y le planteé que yo quería hacer una tesis sobre Wilhelm Reich y la profilaxis reichiana. Me dijo, si haces eso, tú vas a estar fuera de la universidad, no pintas nada. O sea, ten cuidado porque tienes que hacer algo un poco... O sea, una tesis es otra cosa, ¿no? Y entonces, la verdad es que intenté hacer algo y creo que lo conseguí. Lo que hice les cuento muy por encima, pero yo me planteé tratar de ver si encontraba predictores en el momento del embarazo, predictores que tuvieran que ver con la ansiedad materna, la depresión de la madre y características de la madre embarazada, de esa madre y de la relación de pareja, etcétera, que pudieran ayudarme a predecir la calidad de la interacción materno-infantil, la calidad de la sincronía con la que la madre y el niño interaccionaban en un momento muy concreto del cambio de pañales, que me parece un momento especialmente interesante por su componente funcional, no es más que cambiar pañales, pero donde hay toda una riqueza de interacción y de juego y de conexión y de una sincronía que solo viendo esos vídeos uno se da cuenta que ahí hay un baile y una comunicación espectacularmente interesante, porque a mí me preocupaba mucho cómo en esos primeros momentos de vida se estaba construyendo precisamente el desarrollo futuro de ese bebé, que pudiera ir en una línea o en otra hacia el desastre o hacia otras consideraciones, ¿no? Y por lo menos estaba en la base de lo que luego se seguía hablando como el apego, ¿no? El milagro del apego, ¿no? Ese fue mi trabajo de investigación, pero lo que pasa es que aquello me llevó aquello me enganchó lo suficiente como para dedicarme casi el resto de mi vida a seguir estudiando, investigando y trabajando y haciendo todo lo que estaba en mi mano por aquella parte de esa infancia a la que la vida le ha venido bastante de través. De través los barcos van bien, más bien diría cuando la ola le viene de través, no el viento, sino la ola, ¿no? Es decir, cuando ya te hace pegar bandazos. Y hay gente a la que la vida le viene de aleta, es decir, el barco cuando viene de aleta al viento va muy bien, pero cuando viene ahí, y me dediqué prácticamente a mi vida a ver el sufrimiento y a estudiar más que a verlo y a trabajar con la gente que ha trabajado, por eso ha dicho en mi currículum que me he dedicado prácticamente todo el tiempo a esto, a entender qué es lo que estaba ocurriendo, cómo se podía intentar mejorar la vida de las personas a las que las condiciones humanas en las que han nacido son absolutamente desastrosas. Es decir, que han nacido de familias, de madres y de padres en condiciones penosas, ellos de sufrimiento extremo y niños con sufrimiento extremo. Todo eso, claro, me separa prácticamente digamos, de todo este mundo clínico reichiano, del mundo en el que yo bebí lo primero que bebí cuando me estaba formando, pero que no ha tratado, y creo, revisando las cosas desde esta edad que uno tiene ya, no ha tratado más que de intentar hacer la aportación que uno puede hacer en la vida para que esa vida sea menos difícil, menos dolorosa para algunas personas a las que les ha tocado en suerte la parte peor del pastel en el que estamos, ¿no? Lo que ocurre es que visto todo eso con la perspectiva del tiempo, y como en muchas cosas en las que yo me he implicado mucho, esta universidad, esta facultad, los servicios sociales, la protección a la infancia, uno se da cuenta que la mitad, digamos, que yo desgraciadamente, no sé si vivo en un momento personal relativamente depresivo, pero tengo la impresión de que no hemos conseguido casi nada, ¿no? De que han sido todo cambios formales, de que han sido todo cambios estéticos, de que ha sido todo llamarle las cosas de otra manera para que sigan siendo lo mismo. El ejemplo de esta casa en la que yo trabajo 30 años es paradigmático. A todo le hemos cambiado el nombre, pero todo sigue siendo casi lo mismo o peor.
porque yo creo que estábamos mejor hace unos años, ¿no? Todo eso es, todo esto con la calidad, con la Q de la excelencia, esto no te dan, que no quiten la excelencia ni la ISO 9058, ¿no? Pero eso creo que son cambios puramente estéticos. ¿Y qué es en lo que yo estoy ahora o me gustaría estar empeñado, ¿no? Pues fijaros, precisamente una de las cosas que más me ha impresionado en los últimos años es ver los resultados empíricos de algunos programas que en los años 80 empezaron a trabajar con madres embarazadas e intentaron simplemente hacer la vida más fácil a esas madres embarazadas, no entrando en terrenos demasiado profundos ni como decías, muy largos, sino haciendo la vida más fácil a algunas madres embarazadas, ayudándoles a cuidar su salud y a cuidar su alimentación y a que la vida les fuera menos estresada, ayudándoles a vincularse afectivamente a su hijo, al no nacido, a ellas y a sus parejas si las tienen, y intentando que esa calidad de la interacción sea una interacción más disfrutada, ¿no? Que la disfrutaran más o que fueran más felices. Y viendo los resultados, hablo de trabajos publicados en revistas de altísimo nivel, de altísimo prestigio, pediátricos y de criminología incluso, en donde un trabajo de 2 años, desde el momento del embarazo hasta que el niño tiene 2 años de vida, en diseños experimentales perfectamente homologables con cualquier investigación de lo más duro, grupo control, grupo tratamiento, al cabo de en seguimientos a 15 años, se reducen las tasas de delincuencia. O sea, hay menos chavales delincuentes en el grupo que han recibido ese tratamiento que en el grupo control. Y digo, repito, diseño experimental duro, ¿no? De grupo control y grupo tratamiento. Hay menos chavales con 15 años dañados que cometen actos delictivos o que consumen drogas o que tienen un mejor rendimiento académico cuando tienen 12 años, etcétera, etcétera. Y solo con programas que, en este caso les digo, un programa que cuesta por familia 6.000 euros. O sea que eso es una ridiculez. No sé si saben ustedes cuánto cuesta un niño al año en acogimiento residencial. Un niño que hay que sacar de su casa porque la situación es insostenible y va a un centro de acogimiento residencial en el cual está 4 o 5 años y sale igual o peor que como estaba, le cuesta al erario público, cuesta en el País Vasco, en Guipúzcoa, 55.000 euros al año. Claro, el chaval tiene ya 12, 14 años y solo por mantenerlo en ese sitio tenemos que la sociedad invierte una importante cantidad de dinero con unos resultados desgraciadamente horrorosos, ¿no? Desgraciadamente horrorosos. O sea, no se consigue lo que se... Solo con 6.000 euros con una familia, solo con 6.000 euros, trabajando con esa mujer en los momentos críticos del desarrollo, se consiguen resultados espectaculares. No con todos, evidentemente, sino con algunos más, menos, etcétera. Eso es lo que ahora, después de tantos años, me vuelve a obsesionar como interés. Claro, ¿ustedes creen que alguien escucha esto? O sea, no hay manera de que esto lo escuche nadie. El sistema está tan anquilosado, está tan en su fase de supervivencia, que prefieren seguir gastando 55.000 euros por niño detectado a los 14 años para que no haya nada que hacer con él, que reconvertir algún dinerito de esto en intentar trabajar desde ese punto de vista de la profilaxis. Algo de lo que gente que está aquí sabe perfectamente de lo que estoy hablando. En el terreno reichiano la gente sigue trabajando en estas cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si uno se mete en los artículos de investigación más, como decía Javier, de neurociencias, está ahora cada vez, claro, como vemos cerebro por todas las nuevas técnicas, nos permite ver cerebro y ver cosas, el efecto del estrés maternal, o sea, una madre sometida a una situación de estrés durante el embarazo, por razones ambientales o porque ella vive con una ansiedad, una angustia extrema, las cosas que le ocurren, esas madres sometidas a una situación de estrés, sabemos a través de qué sistema y a través de qué procedimientos y por qué ocurre que esos niños cuando tienen 2, 3, 4, 5, 6 meses y cuando vayan a tener 2 o 3 años, si no hacemos nada, van a ser chavales con problemas graves de comportamiento, con trastornos que ahora
todo el mundo encuentra déficit de atención por todos los lados, o como le quieran ustedes llamar, ¿no? Pero que están, digamos, en condiciones de sufrimiento y de desarrollo inadecuado, ¿no? Pero ahora tenemos evidencias empíricas incuestionables. Hablo desde la ciencia más dura, que nos demuestran con absoluta rotundidad que buena parte de los daños que las personas que luego, cuando tengan 14, 15, 13, 18, 20 años van a sufrir, buena parte de eso está probablemente en los primeros años de la vida de esos chavales y quizás desgraciadamente, y lo que digo es pesimista y yo en ese sentido no lo puedo evitar decirlo, poco hay que hacer cuando esos chavales, cuando esos niños, poco hay que hacer desde cualquier modelo de intervención psicosocial, poco tenemos que hacer cuando llegan a tener las edades a las que detectamos problemas y empezamos a intervenir. Es decir, que el mensaje profiláctico, el mensaje de la prevención desde momentos evolutivos prenatales, ese mensaje que yo leía en Reich en los años 70 y que a mí me enganchó en los años 80 cuando yo, digamos, dejo esa perspectiva clínica para dedicarme a la perspectiva académica, no sé qué hubiera sido mejor, ya no tiene mucho arreglo, ¿no? Pero cuando decido dedicarme a la vida académica, ese es el terreno en el que yo quiero investigar y es en el que ahora, en el año 2012, vuelvo a retomar, y creo que se retoma con una actualidad extraordinaria, la importancia extrema que tiene cualquier problema